Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. El punk se desarrolló entre 1974 y 1976 en los Estados Unidos y Reino Unido, donde grupos como Ramones, Sex Pistols, The Clash y Blondie fueron reconocidos como los vanguardistas del nuevo movimiento musical y cultural. Este movimiento se basaba principalmente en la rebeldía y la lucha contra la sociedad dominante, que iba asociado al anarquismo, al antimilitarismo y al antifascismo. En general sus letras eran de denuncia y de protesta. En nuestro país surgió a fines de los años 70. Durante este periodo Argentina tenía una dictadura militar en el poder, autodefinida como proceso de reorganización nacional. Las acciones represivas de este gobierno militar contra los llamados subversivos eran secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar en campos de concentración a todo quien estuviera en desacuerdo con sus ideas, como narra Pilar Calveiro en El poder y la desaparición en Argentina, como testigo y sobreviviente. Grupos como Los Testículos y Los Violadores fueron las primeras que se conocen, estas girando por la clandestinidad durante el periodo militar, pero bueno, con el llegar de la democracia en 1983, se incrementaba el número de bandas, aunque todavía no se popularizaban. Puede ser porque, aunque ya sin gobierno militar, quedaba en la sociedad resto de miedo y de la sensación de no te metas, no te juntes, y aún las fuerzas de seguridad se tomaban algunas libertades del anterior periodo, como racias, violencia desmedida, amedrentamiento injustificado. De hecho, esto llegó hasta la década de los 90. Los sucesos ocurridos durante el terrorismo de Estado por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, fueron el motor que impulsó a la lucha desde lo cultural y lo artístico. Estas nuevas formas de expresión no permitirían que se olvide las atrocidades que se cometieron en nombre de la patria. Así que muchos músicos las plasmaron en canciones, las cuales sonaron en las radios y en los oídos de los que no pudieron hablar en su momento, y seguirán sonando para asegurarse de no olvidar lo que pasó en nuestro suelo, en lugares comunes, en los que cualquiera puede pasar alguna vez sin advertir las barbaridades que se produjeron en ciertos sitios de nuestro país. El terrorismo de Estado no comienza en 1976 con la Junta Militar, ya se había visto antes, como por ejemplo en la dictadura de José Félix Uriburu, el cual reprimió con dureza la disidencia por parte de grupos radicales, comunistas y anarquistas, que tuvo como objetivo instaurar el régimen corporativista. También en la Semana Trágica, que es el nombre con el que se conoce a la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinados cientos de personas en Buenos Aires, en la Semana Trágica del 7 al 14 de enero de 1919, durante el primer gobierno radical de Irigoyen. Pese a no ser un gobierno militar, se reprimió y se asesinó a muchos trabajadores usando el mecanismo represivo del Estado. Y el más terrible, el bombardeo a Plaza de Mayo, el cual fue uno de los antecedentes directos del golpe de Estado que se produciría 3 meses después, deponiendo el 16 de septiembre de 1955 al presidente Perón e instaurando una dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Pero la protesta en el arte, y más en la música, no es invento del punk. Ya podemos imaginar a Martín Fierro en 1872 y sus coplas, cantando de lo que sentía por la traición de su patria al abandonarlo en la frontera a su suerte hace ya más de un siglo. Como así tantos otros diferentes estilos, el tango, la chacarera, bueno, y etc.
El punk, como música de denuncia y protesta, tiene la obligación de traer a los oídos del que quiera escuchar las historias de los caídos, desaparecidos, torturados y asesinados por la fuerza represiva del Estado. Como todos sucesos violentos, represivos, de gatillo fácil que siguen ocurriendo hasta nuestros días. Canciones como Represión, Quiero ser yo, quiero ser libre de los violadores, o El chupadero de todos tus muertos, Hijo desaparecido de Actitud María Marta, Ángeles caídos de Ataque 77, Brigada Antidisturbios, Argentina de Sonido Sucio, Vamos a la guerra de Crisis Nerviosa, Muertes Fachos de Venganza, son algunos ejemplos de las canciones punk más conocidas, que siguen gritando, sonando, que los hechos ocurridos en los centros clandestinos como el Cilindro de Polvorines, el Campito de Campo de Mayo, la prisión militar, las casitas, el hospital militar, las casas quintas cercanas a Campo de Mayo, la brigada aérea número 8, Mariano Moreno, la comisaría 1 y 2 de San Miguel y Bellavista, y solo por nombrar los centros clandestinos cercanos a nuestra universidad, no vuelvan a suceder nunca más.